Nuestros recuerdos construyen las historias del mañana. Recordar es resistir. Nuestros saberes afros cuentan es el lema de la Cumbre Afro 2025 del Centro de Investigación y Archivo Digital Afro. En el marco del acto de recordar y resistir, en esta conversación nos acompaña Federico Pita, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, activista afroargentino y fundador de la diáspora africana de la Argentina. Bueno, gracias Federico por acompañarnos hoy. A ustedes por la invitación. Dale, vamos por encima. Mira, quería arrancar. Diga. Primeramente, queremos agradecer el tiempo que se toma para hablar con nosotros. Nuestra primera invitación antes de conversar es conectar con los recuerdos y hacerlos presentes. Por eso siempre nos gusta iniciar preguntando cómo fueron sus primeros años de vida, su entorno familiar y comunitario. Fue hace mucho, no recuerdo. No, mentira. No, yo soy de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, mi familia paterna, que es el lado afro-argentino, negro, afrodescendiente, de mi familia está desde muchísimos años, en la ciudad de muchas generaciones. Y fantástico, los recuerdos de todas las infancias son, por lo menos de la mía, una infancia privilegiada, llena de negritud, de familia, de reuniones grandes, de buena música y buena comida, en un territorio hostil para la negritud, ¿no? Nací en la supuesta París sudamericana, en esta idea de que París es solo blanca, ¿no? Que también es falso, pero esa idea, siempre doy el mismo ejemplo, como que nadie estudia en ninguna escuela del continente, se enseña a decir que Argentina es el país más blanco de América Latina, pero todo el mundo lo sabe. Y bueno, yo nací ahí, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es la que lleva esa impronta con la hermosa marca y herencia de ser de una familia orgullosamente negra. Ahora mismo, como que dentro de lo que fue la música, tu entorno escolar, tú usaste eso como influencia para redactar. Claro, mi papá, que es el afroargentino, mi mamá no, pero la nombro, porque a veces me critica que la oculto, pero le digo que me arruina la carrera si la menciona. No, mentira. La conciencia negra es algo que se construye y mi mamá también tuvo un rol, si bien es descendiente de judíos europeos como una porción importante de la ciudad de Buenos Aires, también ha sido una gran influencia para mi orgullo, para construir un entorno de negritud y de orgullo. Y la música fue clave. Mi papá no es un hombre que me legó textos de Fanon, de Vico, de Du Bois. De hecho, los conoce ahora a través de mi activismo, pero sí siempre fue una persona con mucha conciencia racial y la música fue un enorme vehículo de orgullo negro, ¿no? O sea, la música negra de los Estados Unidos, el sello Motown, no sé, voces como Otis Redding o Marvin Gaye, o todo lo que se escuchaba en mi casa, blues, jazz y salsa, muchísima salsa había en mi infancia, ¿no? O sea, yo era un chico que era una rareza en el colegio, tener 6 años y saber que era Edith Palmieri. En Argentina era raro, pero bueno, era lo que sonaba muy fuerte en mi casa y era una conexión de orgullo negro, ¿no? En un lugar de transmitir conciencia, orgullo. Bueno, muchas letras son explícitas, lo positivo de la música salsa. Es fantástico estar en Puerto Rico, ¿no? Porque es como venir a conocer una parte de la familia que tengo lejos porque formaron parte de mi formación, de mis inicios. Muchas letras, al ser en español, que hablaban de ese orgullo. Ayer sonó en un momento en la cumbre Las caras lindas de mi gente negra y a mí me llevaba a mi infancia porque es parte de la banda sonora de mi infancia. Sí, sí. Y en Buenos Aires. Por ahí a ustedes les suene como más porque se supone que es la música de acá, pero mi infancia sonaba en simultáneo como si estuviese sonando en todas las radios del planeta, de los negros del planeta al mismo tiempo. Bueno, fue también parte de mi banda de sonido. Y esa trayectoria de su familia con la lucha de los derechos afro-argentinos, ¿cómo eso influenció en su activismo y cómo lo asume hoy día? Estuvo muy presente siempre en mi familia negra, el hecho de exteriorizar y organizar el orgullo negro. No era necesariamente como una conexión explícitamente de lo que hoy llamamos activismo o política de la negritud, pero mi abuelo era parte de los sectores de la comunidad afroporteña, como se le dice a los negros de Buenos Aires, que organizaban unos bailes de carnaval muy importantes, que eran espacios de encuentro y de socialización de la comunidad. Otra tía mía organizó en su momento, en la década del 60,
un club que se llamó Martín Fierro, que tenía un club social que habían armado. El fútbol es un deporte muy popular en Argentina, entonces un equipo de fútbol de toda gente de color, como se le decía en ese momento. Después tuvo un tío abuelo que durante la dictadura militar de los 70 se exilió, fue preso político anteriormente y cuando se instauró la dictadura tuvo que exiliarse en Europa y al retorno, al final de la dictadura, vuelve a la Argentina y funda el Comité Argentino Latinoamericano contra el Apartheid. Y ahí ya aparece una cosa más explícita de lucha contra el racismo, pero si bien asociado a lo que pasaba en Sudáfrica. Eso siempre estuvo como telón de fondo en mi familia, pero yo no, y a mí de chico y por parte de mi mamá, que es una mujer que siempre estuvo muy vinculada a las ideas del activismo, de la política partidaria, de una enamorada del retorno de la democracia. Entonces, como yo podría decir como que el orgullo negro y la política son cosas que mamé, pero que uní más tarde en mi trayectoria, dos cosas que me gustaban mucho: hacer política, que hice política desde muy chiquito en el centro estudiantil en el secundario, en la universidad hice política estudiantil gremial, participé en política partidaria, pero era como que iban por carriles separados. Amaba la política y amaba ser negro, pero no sabía que se podía hacer juntos. Y miraba, no sé, películas de Malcolm X, de Spike Lee, como diciendo, oh, qué lindo, cómo eso pasa allá. Y en un momento dije, che, pucha, el hip hop fue un lugar que me permitió, che, mirá cómo juntan negritud, orgullo, música, política, che, esto se puede hacer. Y a partir de ahí dejé de perder el tiempo y dijo, si me gusta esto y si me gusta esto, lo tengo que hacer juntos. Pero ahí también me permitió resignificar y entender que organizar un baile, que organizar un club para hacer fútbol, era también una forma de hacer política, tal cual. Ok, siguiendo eso. Sus trabajos en los medios tienen un gran impacto en la visibilización de la comunidad afrodescendiente. Por lo tanto, ¿qué retos enfrenta el tratar de crear una narrativa antirracista en los medios de comunicación de Argentina? ¿Cómo ve el papel de los medios independientes en la lucha antirracista? Bien. Que lo que hagamos tenga un gran impacto corre por tu cuenta. Es un anhelo que nosotros, que nosotros tenemos. Pero sí, es verdad que desde hace unos años me toca ser editor del único segmento de la prensa escrita antirracista que hay en la Argentina actualmente y que hubo, no era una cosa muy argentina. Insisto, esta idea, y seguramente ustedes tengan alguna idea somera, se imaginan y saben dónde queda Argentina en el mapa, esta idea de que Argentina es un país de mayorías blancas, digamos, que es falso. La mayoría de la población argentina es descendiente de pueblos originarios, ¿no? O sea, y se ve, no hace falta ser un teórico crítico de la raza para caminar por la calle y ver que la gente, no solo de todos los colores, sino que mayoritariamente tiene la piel oscura. Pero más allá del color de piel de la gente, la retórica sobre la que se construye el relato nacional es que somos un país grande, extenso, vacío. Se usa la metáfora del desierto para justificar el genocidio originario y que se hace con gente que vino de afuera, ¿no? Y la Constitución Nacional actual, vigente en la Argentina, el artículo 25 plantea que que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Y dice europea en la Constitución, como diciendo que no es un país que va a venir gente de afuera, sino que es un país que se va a construir con gente blanca, porque es superior. Entonces, en ese contexto, claro, hacer antirracismo es complejo porque hay como un axioma base en la Argentina de que en Argentina no hay racismo porque no hay negros. Una soncera, ¿no? Pero bueno, así se construye. Entonces, construir una narrativa antirracista al principio genera sorpresa, gracia, pero a partir de la insistencia lo que se torna en muchos sectores es indignación, ¿no? Esta idea de cómo decir que Argentina es un país racista. Y nosotros lo damos vuelta. ¿Cómo imaginar que hay un país en el planeta que no exista el racismo? Es de una inocencia ese planteo. Si fuese cierto, estaría toda la gente de bien del planeta viajando y agolpándose en el único país del planeta donde no existe el racismo, una cosa estúpida. A partir de ahí, bueno, hay muchos sectores o cada vez más sectores de la sociedad en distintos ámbitos, en el educativo, cultural, organizativo, académico y del periodismo que no es exento a esta corriente, decir, che, bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer frente al fenómeno del racismo es romper la espiral del silencio y hablar del tema. Bueno, en esa línea, la existencia de un segmento antirracista en un medio de comunicación, como es el caso del segmento negro que me toca, que orgullosamente y humildemente dirijo en Página 12, que es un gran medio de comunicación y masivo en la Argentina, creo que va rompiendo un poquito, rasgando las telas de ese silencio autoimpuesto de una falsa blanquitud
que no es cierta. Hay gente que responde a esa característica, no digo que no, pero que no conforman ni de casualidad una mayoría en nuestra sociedad. Dentro del ambiente, te ha pasado que te has enfrentado a personas que has sentido porque no quieren permitirme expresar esta opinión o porque no me permiten hacer esta crítica? ¿Se ha pasado? Claro, sí, en el planeta entero, o sea, pero pasamos de sus opiniones. O sea, es que el racismo no es una cosa que se discuta, o sea, se combate y punto. O sea, es una actitud deshumanizante, ¿no? Frente a la intolerancia y la deshumanización que implica el racismo, no hay mucho diálogo posible. Digo, indudablemente, quienes transitan una incomodidad, bueno, tendrán que procesarla, imagino yo, desde el ámbito psicoanalítico hasta el ámbito político, pero lo que está claro es que no resiste más este tipo de sociedades excluyentes que obviamente se combinan con otros fenómenos, ¿no? Con el fenómeno del patriarcado, del extractivismo, no sé, hay un montón de cosas que están llevando a la debacle del planeta. Aquellos que se presentan como la evolución, el progreso, bueno, está claro que su proyecto de vida ha fracasado. Hay lugares donde no se puede tomar el agua, el aire no se puede respirar, la tierra no crece nada en lo que se planta. Digo, ese proyecto de mezquino y de pocos que se alimenta indudablemente del racismo, ¿no? Marx, un alemán divino, repiola el tipo, tenía una idea de acumulación originaria, hablaba, ¿no? De que un proceso de concentración económica que dio origen al capitalismo y lo imaginaba en Europa, la revolución industrial, pero eso es una soncera porque las fábricas de hilados de algodón en Europa, el algodón salía de las plantaciones de América. La acumulación originaria es la esclavitud, por lo tanto la cuestión del racismo no solo es un fenómeno histórico, sino que explica la fosilización o lo estructural de determinadas desigualdades. Vos recorres el planeta y los pobres parecen que son familiares. Y claro, digo, ahí tenés un rasgo común. Bueno, los que se sienten incómodos con esa verdad indudablemente tendrán que hacer alguna suerte de trabajo. Si es en lo personal, los abrazo y los animo a que se psicoanalicen. Duro. Si es en lo político, bueno, somos adversarios. Indudablemente plantean un mundo con gente que sobra, yo pienso diametralmente opuesto. Y con ese racismo que pues, existe en Argentina y existe en todo el mundo presente, ¿cómo ha sido el impacto de tu segmento antirracista en los medios? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué la gente te ha expresado? No, yo creo que yo creo que hoy me levanté optimista, así que vamos a aprovechar esa racha. Pero veo que impacta como que Argentina en términos de la prensa era bastante refractario a hablar de las cuestiones del racismo en términos locales, ¿no? Era imaginable hablar que hay racismo en Brasil, que hay racismo en Estados Unidos, que hay racismo en Sudáfrica, porque estuvo el apartheid y existió Mandela, pero como que Argentina como sociedad se mostraba un poco esquivo. Yo entiendo que cuando asesinan a George Floyd en plena pandemia en el mundo cambia esta estructura, ¿no? O sea, se impacta. O sea, piensen que prácticamente en todo el planeta y si lo quieren reducir a la esfera de influencia de lo que se puede llamar Occidente, las pantallas solo mostraban los casos de COVID que subían, que bajaban los muertos, bla, bla, bla. Y de repente irrumpe un policía blanco asfixiando a un hombre en vivo prácticamente, porque ese video circuló de una manera impresionante. Y ocupa todas las pantallas. Entonces se hace inocultable. No era la primera vez que un policía blanco mataba a un hombre negro en Estados Unidos. De hecho, no fue ni la primera ni la última. Ahora, lo que sí generó un nivel de conciencia en Estados Unidos que coincidía con el no poder salir, con un montón de cuestiones, entonces con unas ganas de ocupar el espacio público, de no bancarse el miedo que si nos tocaba nos íbamos a morir. Bueno, en todo ese contexto irrumpe en la primera plana el racismo y permite una ola de conciencia antirracista que pocas veces vivió el planeta. Digo, ahí Angela Davis, una gran influencia intelectual del antirracismo en términos globales, planteaba, y en el propio Estados Unidos, donde el racismo es un fenómeno explícito, producto de la herencia del segregacionismo, decía que ella no imaginaba ver esos niveles de conciencia antirracista, estar viva para ver esos niveles, porque desbordó. Digo, generalmente el racismo lo combatimos los negros y las negras, ¿no? O sea, en el sentido más amplio de la palabra, inclusive, de lo que puede ser un negro y una negra. Pero claro, en ese momento desbordó. Digo, grandes sectores sociales de todas las banderas, del ecologismo, de los feminismos, de todo, de la vida urbana, de la ruralidad, de todo, entendieron que el racismo es un fenómeno sistémico y eso impactó también en la realidad argentina. Y a nosotros nos permitió plantear esta idea de que no hace falta esperar que maten a un negro en Estados Unidos para hablar de racismo en Argentina. Y eso está impactando. Entonces,
nuestro segmento entiendo yo que es producto de una ola, un fenómeno que se viene dando e indudablemente la existencia obliga o persuade, según los casos, a entender que hay que romper esa espiral del silencio y empieza a aflorar y a conectar sobre todo también en este carácter sistémico. Digo, que entender que el racismo que pasa acá, allá, en todos lados, también tiene su expresión, su impacto y su expresión en términos de localía en el caso argentino. Y ahí también, en ese caso, veo la importancia de los archivos, pues de poder retornar a ellos cuando pues hace falta un poquito de memoria para no repetir nuestra historia. Pero le pregunto, en el marco pues de la cumbre, que nuestro lema es recordar y es resistir, ¿cómo esos archivos familiares que tiene, pues reconstruyen esa memoria afroargentina que pues quizás puede implementarlo a su vida personal o en general? Sí, sí, bueno, indudablemente un mantra, o estoy psicoanalítico, pero claro, lo decía Freud, lo que no se elabora se repite, ¿no? Lo comparto plenamente. Eh, no, indudablemente, que la memoria es un terreno en disputa, ¿no? El relato de la memoria de la argentinidad es una memoria que yo ya adelantaba, esta idea de un vasto territorio extenso, vacío, despoblado, que hay que llenar. Bueno, en verdad, esa metáfora, Sarmiento, Alberti, que fueron dos de los pensadores que se conocen como la generación del 37, o en Estados Unidos, que serían los padres fundadores, como se dice en Estados Unidos, construye una Argentina anclada en esta idea racista de que hay elementos que son eh, eh, irreconciliables con la idea de lo civilizatorio, ¿no? Lo negro, lo indio, la construcción de una categoría en Argentina que es lo gaucho, que es una suerte de mestizo cultural y sociológico entre los elementos del atraso del catolicismo español, lo indígena y lo negro. Bueno, eso hay que barrerlo, porque no se puede construir civilización mientras eso exista. Por lo tanto, es constitutivo y frente a ello el archivo es la fuente primaria de esas voces que desde el principio se están oponiendo a ese tipo de construcción, independientemente de que si esto lo lee a lo largo de la historia haya momentos de avances y retrocesos o de triunfos, o imaginemos que hoy goza de ciertos triunfos temporarios esta idea de que Argentina o que lo civilizatorio es lo europeo. Digo, eso sigue existiendo en el mundo y en Argentina no es la excepción. Lo que planteo es que está en crisis. O sea, este discurso que hoy algunos, obviamente aquellos con poca o nula conciencia antirracista se sorprenden y dicen la nueva derecha, los que estamos en esto es más viejo que la humedad. Y en verdad dejo de decir algo nuevo y el futuro son el pasado y están en extinción. Entonces uno dice, no, pero Donald Trump acaba de ganar la elección, pero va a defraudar a los sectores populares en 15 minutos. En 3, 2, 1 los defraudó. O sea, entonces, pero eso se alimenta también de promesas incumplidas, un sistema democrático que tarda mucho en dar respuestas, o es muy gradual, o es muy lento a esta desigualdad histórica, ¿no? O sea, es intolerable que cada vez que falta el trabajo, que hay muertos, que hay presos, que la comida no alcanza, siempre somos los mismos, no se aguanta más. Entonces, frente a eso, la derecha, como siempre, marcha a fondo y va full con su proyecto predatorio que está en absoluta decadencia. Y los archivos son claves. La memoria, los archivos son un espacio, obviamente, absolutamente colonizado. Los archivos que existen son un sesgo. Vos entrás a cualquier archivo académico de investigación, de museos, realmente, vos recién me decías, fíjate en tu archivo puede ser personal. Los museos, las instituciones son archivos personales, que nos lo presentan como archivos institucionales. Pero yo entro a un museo y veo cuadros de toda gente blanca y digo, son parientes del director del museo. Porque a mí no se parece ninguno, pero no a mí ni a todas las mayorías racializadas que caminamos por todas las calles del mundo. Porque somos mayoría en todo el planeta. En este lado del mundo ni te cuento, de Alaska a la Patagonia, incluyendo el Caribe, la mayoría no vino de Europa, es un dato. Ahora vos entras a cualquier institución donde se reparta poder, prestigio y privilegio, son álbumes familiares de los blancos que lo fundaron y los hijos que lo heredaron. Bueno, eso es un álbum familiar. Lo nuestro es la memoria de los pueblos vivos. Entonces, claro que indudablemente implica un acto de resistencia construir archivos, al mismo tiempo que hay que denunciar el parroquialismo o
o lo endogámico que son las supuestas instituciones universales que no narran más que la realidad de un segmento minoritario de nuestras poblaciones que no reflejan la diversidad, la riqueza y sobre todo las expresiones de las mayorías populares y racializadas que somos la mayoría del pueblo latinoamericano. Una última cosita, Dale. realmente queremos pues ampliar y enriquecer nuestro archivo, así que ¿tendrás algún libro, canción, película que nos quisieras recomendar? Sí, pucha. No, y aparte, me agarraste de sorpresa. No, hay un montón de cosas. Eh, bueno, ahí me voy a poner muy localista. Claro. Estoy representando la afroargentinidad, que en verdad es muy amplia y muy diversa. Pero bueno, yo soy de Buenos Aires, soy afroporteño, claro, es lo que yo conozco. Pero hay un montón de voces, de poetas, de clásicos, no sé, Gabino Seiza, Zeno Rolón, un compositor originario. No quiero, qué sé yo, artista del teatro de Carmen Platero. eh, no, la prensa afroporteña del siglo XIX, del siglo XX. No, hay un montón de cosas. Es la invitación a. Hoy yo siempre digo lo mismo, de que se inventó Google se terminaron los expertos, ¿no? Si la vocación es encontrar, buscas encontrar. Bueno, nuestra organización tiene un archivo muy grande. Es más, en esta cumbre se lo recuerda a John Bull Center. Yo tuve el privilegio, el honor de conocer el John Bull Center en Nueva York hace ya más de 10 años y fue impactante, ¿no? Y ahí también me encontré con documentos originales de la libertad de vientre, es un cancionero de Gabino Ezeiza, que fue un gran poeta y político afroargentino, y me di cuenta del rol del archivo, y tenemos ahí un archivo muy fuerte de música, sí, son importantísimas esas fuentes, así que invitarlos. Y nosotros hicimos una campaña que llamó Rap contra el Racismo, que participaron raperos argentinos, Chuck D de Public Enemy de Estados Unidos, dominicanos, invito a que vean ese material, hay un montón. Si se meten en la organización, de mínima, ahí hay, y si no, la afroargentinidad es algo que es un viaje que recomiendo. Acepto la invitación. Pues nada, agradecemos nuevamente a nuestro invitado y nada, recordemos que recordar es resistir.